Encuentro a mi esposa contra la pared, gritando que no sabía dónde estaba. Le diagnosticaron amnesia disociativa. Ahora ella cree que está en la adolescencia. ¿Qué edad tú tienes? 15. 15. Mi hijastra, Adriana, está causándole más problemas. Porque ella no puede curarse estando con él. ¿Por Él es qué? un acosador La sexual. realidad Se la pasa detrás de mí todo el tiempo. Que yo soy su esposa, yo le tengo miedo, es un hombre viejo. Yo vengo a decir algo muy importante, doctora. Permítame, no tiene por qué venir a decir eso aquí. Mi hija desapareció hace 4 meses. ¿A raíz de qué? Es alcohólica y drogadicta. Y la busqué por todos lados. Hasta que me encuentro en un periódico de Los Ángeles este anuncio de la galería. Este hombre debería estar agradecido, doctora, porque yo la encontré en la calle y yo la rescaté de ahí. Entonces no estamos mostrando una realidad. Una criatura de 18 Una realidad años. estamos mostrando. Es Date mi cuenta, hija sos un y yo la ignorante. voy a defender porque la amo. Sí, me drogo, pero el responsable de todo esto es este hijo de p***. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor colombiano Gabriel García Márquez dijo: recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Linda cita, ¿verdad? Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo soy el único que tiene el poder para recuperarla, con amor y con cariño, porque yo soy su esposo. Mi mamá le tiene miedo y por eso ella quiere estar solo conmigo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas Buenas tardes. Héctor, tú eres el demandante de este Así caso. es. Descríbeme qué relación tienes con Adriana, por qué la demandas y qué pides para resolver el conflicto. Bueno, doctora, el día de hoy estoy aquí demandando a Adriana, mi hijastra, porque ella lo que quiere es destruir mi matrimonio. Lo que quiero es que ella salga de nuestra casa, de la casa mía y de mi esposa, donde vivimos, porque básicamente lo que quiere es separarnos. Yo me casé con su madre, ella es un poco más grande que yo, así es. ¿Cuán? 6 años. Bueno, nos conocimos y nos enamoramos. A mí no me importó, de hecho, que fuera mayor que yo. Y cuando nos casamos, llevamos 10 años casados, felizmente casados, y yo acepté incluso la responsabilidad, siendo joven, de una hija que ella ya tenía de un matrimonio anterior. Eso fue hace 10 años ya. Vivimos juntos, mi hijastra, mi esposa y yo, desde que tenía ella 8 años, y yo los he estado manteniendo, me he hecho cargo de la casa. Ok, tú has venido aquí a desalojarla a ella. Así es. ¿Por qué? Porque tú dices que te está desbaratando el matrimonio. ¿Cómo te Primero está? que nada, es una mujer ya grande, tiene 18 años se tiene que y ir no en hace usted. nada con su vida. No estudia, no trabaja y es una persona ti qué te que importa? solamente ¿Qué te está importa? de mantenida y se la pasa de fiesta. Ok. Además, lo importante aquí es que mi esposa sufrió de un problema. Hace 6 meses tuvo una dificultad, ocurrió un episodio bastante desafortunado. Eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando yo me dirigía al trabajo y, bueno, escuché una llamada de parte de Adriana, de hecho, en la que me decía que su madre estaba teniendo una crisis. Yo no sabía qué tipo de crisis, escuché gritos. Yo inmediatamente, preocupado, obviamente, me regresé a casa. Cuando llego, encuentro a mi esposa contra la pared, gritando que no sabía dónde estaba, que quiénes éramos. No nos conocía, no sabía quiénes éramos. No sabíamos qué pasaba, nunca había ocurrido esto antes. ¿Entonces qué pasó? Entonces, bueno, intentamos calmarla, no nos dejó que nos acercáramos para nada. Bueno, como pudimos, la subimos al coche y la llevamos a un hospital porque no teníamos idea de lo que estaba sucediendo con ella. Llegamos al hospital, la sedaron porque los médicos dijeron que en esa condición podía incluso darle un paro cardíaco porque estaba muy acelerada. Después de hacerle varios estudios, incluso le hicieron un encefalograma para ver si tenía algo en la cabeza, algún tumor, no sé, que ocasionara pues, esta repentina pérdida de memoria, pero aparentemente no tenía nada físico. Después nos
mandaron con Psicólogos, psiquiatría. psiquiatras. Y ahí le diagnosticaron una condición que se llama amnesia disociativa. O sea que repentinamente ella perdió 21 años de su vida. Es decir, ahora ella cree que está en la adolescencia, cree que tiene 15 años y no recuerda absolutamente nada de lo que ha pasado esos 15 años a la fecha. ¿Por qué? ¿Y sigue No en tengo esa idea. condición? Está en esa condición todavía. Ahora, ¿Cuánto tiempo lleva? lleva 6 meses en esa condición. 6 Así meses es. con esta amnesia disasociativa. Sí, así es. Bueno, sí, doctora. ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué prueba tienes tú? ¿Qué Bueno, tienes aquí ahí? tengo la evidencia en donde viene el diagnóstico de esto, Sí. de la Venga, amnesia, acércame. claro. Ajá. Es el diagnóstico médico Ok. del problema que tiene mi esposa en este momento. Ok. Y lo que yo creo es que mi hijastra Adriana está causándole más problemas en lugar de ayudarla para que se No, recupere. doctora, mira, ven y te explico. Ella no Cállate. está haciendo lo Global necesario y no está haciendo lo que Cállate. dictaminó el médico, que fue que Cállate. estuviera tranquila y que estuviera recobrando la memoria Mira, poco a poco doctora, con yo- cosas, recobrando la memoria poco a poco con cosas que vive actualmente. O sea que, bueno, me reconociera a mí primero, quizás con caricias, que estuviera cerca de ella, dándole afecto. Nosotros, yo y mi esposa, habíamos acordado que su hijastra iba a abandonar la casa porque ya estaba en edad de mantenerse por ella misma, estaba en edad de vivir su propia vida y además, pues no hacía nada con nosotros, solamente estaba prácticamente interfiriendo en nuestra relación. Simplemente pasó esto y mi hijastra se está aprovechando de la situación ¿En para qué? ya no irse de la casa. ¿Tú tienes alguna prueba de cómo es la convivencia con ella? Por supuesto, tengo fotografías y Ajá. tengo videos de Ajá. nuestra relación. ¿Pero se la antes diste a producción? Claro, por supuesto. Ok, vamos a verla. Bueno, ahí puede ver. Ella ahí no era esas son, feliz. esas son, Ella- esas son él nunca fotografías la ha de hecho nuestras feliz últimas a ella, vacaciones. nunca la ha hecho feliz a Obviamente, ella. las imágenes Yo se juzgan desde por sí que solas. ella no tenía Las esa imágenes se juzgan por sí condición, yo le solas. veía los ojos Estábamos- de tristeza, de dolor. Ella disfrutaba que él no quería, disfrutaba ella no quería estar perfectamente, con disfrutaba de él. lo mejor, nosotros disfrutábamos la relación de lo mejor. Ahí él la obligaba a ella a estar con él. Estamos esperando. En mi vida este lugar es maravilloso, se ha pasado de él y este hombre se ha portado... No, bueno, no, no, como no. siempre. O sea, Y solo faltas tú, amor. mira, doctora, yo aquí traje la Para prueba nada. que, o sea, él me quiere botar de la casa y en realidad el que se tiene que ir es él. Está Yo aquí totalmente tengo la equivocada. prueba de que mi mamá y yo somos las dueñas de la casa. Está a nombre de nosotras. dale. Sí, así Acá, es, está por nombre de Dios, Dios. pero ¿quién ha pagado la casa los últimos 10 años? Ok, perfecto. Bueno, aquí no hay el título de la casa, lo que me has dado es una cuenta bancaria. Esta es la cuenta bancaria de la hipoteca de la casa. Sí. Y naturalmente, Esa- usualmente la gente que está en el título de la propiedad están en la hipoteca. Sí. Y aquí están tú y tu mamá. Sí. Esa casa nos la dejó mi papá y La cual yo he estado pagando los últimos él 10 ha años. estado pagando, pero Así es. igual Y él se continúo tiene pagando. que ir Tiene que de la pagar casa. renta en cualquier otro Y si sitio. es tanto que quiere a mi mamá y que quiere estar con ella, que se vaya de la casa, o sea, hasta que se cure. ¿Por qué? Porque ella no puede curarse estando con él. ¿Por Él es un qué? acosador sexual. La realidad de esta muchacha sinvergüenza quiere que ella me se salga de la pasa casa, Pero que un la siga momentito, manteniendo. déjame escucharla a ella ahora. ¿Qué tú dices que él es un acosador sí, sexual? ella se la pasa estresada con él porque ella en la condición que ella está, él se la pasa diciéndole que tengan relaciones sexuales, es muy celoso, quiere que la atienda como antes, como ella antes lo atendía a él, y le insiste que tengan relaciones, que salgan, y ella no puede. Además, ella cree que tiene 15 años de edad. Ella no sabe quién soy yo, ni sabe quién es él. Y por eso ella se siente estresada siempre, porque ella piensa Y que él ella es no un le da la señor y tranquilidad que ella es una necesita. niña. Una niña, claro. Para ok, nada le da la ok. tranquilidad que ¿Quién necesita. tiene testigos en este caso? Yo. Tú tienes testigos. Sí. Bueno, Sí, vamos a como pasar tengo. al testigo de Adriana, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Ella es mi mamá. No, No, tú no eres la mamá de ella. bueno... ¿Qué edad tú tienes? 15. 15. ¿Y ella quién es? Bueno, doctora, ella me ha mostrado fotos, me han dicho que yo soy la mamá, pero es que yo no me acuerdo. Yo veo esas fotos y es como que, para mí es como, es una persona mayor. Para mí ella es una amiga, o sea, me lleva 3 años.
Y yo veo esas... ¿Y este quién es? ¿Este que está acá? ¿Puedo ir? Sí, ven, acércate, ven. Ven, acércate. Si quieres, súbete ahí y me dice. Es que yo necesito que me ayude, doctora. Yo le tengo miedo a él, doctora. Se la pasa detrás de mí todo el tiempo. Que a besarme, que yo soy su esposa. Yo le tengo miedo, es un hombre viejo. Yo no quiero estar con una persona así. ¿Y cómo te llevas con Adriana? ¿Te llevas bien? Bien. Con ella sí te llevas bien. Sí, me lleva a fiestas, hemos ido a discoteca. Con ella no hay problema. No. Ok, perfecto. Vuelve allí. Vuelve allí. Ok. ¿Ves, doctora, que lo que te digo es verdad? ¿Quién más tiene testigos? Yo tengo un testigo, mi Muy suegra. bien, vamos a pasar al testigo del demandante. Buenas tardes, señora. doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Amparo. Amparo. Yo soy la mamá de Camila. Y usted ha venido de testigo de Héctor. Yo he venido a... Estoy a favor de mi yerno. ¿Por qué? Estoy a favor de él porque este fue un matrimonio de hace 10 años. Él ha sido un excelente esposo. Ha hecho el papel de padre para esta niña. Estoy a favor de él porque él está haciendo todo lo que esté a su alcance para recuperar el afecto de su esposa. Y así como decía mi mamá. O sea, que usted me está diciendo a mí que usted considera que sería buena idea que ella se vaya de la casa. Sí. Pero ella es dueña de la casa. Ella es, a ver, no tanto pues que se vaya, que se destierre de la casa, sino por lo menos mientras que ella logra recuperarse un Claro, la poco. oportunidad. Por favor. ¿Hay algún otro testigo en este caso? Sí. Por favor. ¿Sí? Ok, hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al otro testigo, a nuestros expertos, y le daremos una solución a este caso. No se vayan. Mi amiga Camila hace 10 meses me llamó porque estaba embarazada a contarme. A los pocos días me llama en estado de shock diciéndome que su esposo la había obligado a abortar. Es una decisión Y de a pareja. raíz de A eso, raíz de eso es que mi amiga lo que le hace. da en la pérdida de memoria. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.